Can Yaman ha liado una buena en Italia. Y ojo que no es la primera vez que este turco levanta polvareda, pero esta última, uff. La cosa es que se decía, se rumoreaba, que estaba súper integrado en la Dolce Vita, que tenía el corazón ocupado por una italiana súper famosa, que vamos, que se había hecho el rey de Roma. Y ahora, zas. ¡Sorpresa! Parece que todos se han dado la vuelta y le han dejado en la estacada. ¿Qué ha pasado exactamente? Pues mira, la prensa italiana, que es como la nuestra pero con más pasta y más glamour, ha empezado a soltar la sopla. Que si sus proyectos en Italia se han enfriado, que si las colaboraciones que tenía planeadas se han caído, y lo más gordo, que la relación con su chica, esa que decían que era la bomba, pues, que se acabó. Y no solo eso, parece que el buen rollo que tenía con la gente, con los productores, con las marcas, ha desaparecido. Para ser honestos, yo me quedé a cuadros cuando empecé a leer las noticias. Can Yaman en Italia era como el niño mimado, ¿no? Lo querían todos, le daban portazos abiertos, las marcas se lo rifaban, y luego estaba la historia con esta chica que parecía sacada de una peli de Hollywood. Y de repente, ¡pum! Como si alguien hubiera cortado el grifo. De la noche a la mañana, parece que ya no interesa tanto. Lo que yo creo que está pasando aquí es un poco más complicado. Por un lado, la fama es volátil, eso lo sabemos todos. Un día estás arriba, el siguiente estás cayendo. Quizás sus últimas producciones no han funcionado como se esperaba, o a lo mejor se le ha subido un poquito el ego, que a veces pasa con los que triunfan tan rápido. Y claro, en Italia, que son muy de su cine, de sus actores, pues a lo mejor no han terminado de verle como uno de los suyos. Muchos dicen que es culpa de su actitud, que a veces se le ve un poco prepotente, que no se esfuerza lo suficiente por hablar italiano perfecto, que se cree que con ser Can Yaman ya le vale. Yo no sé si será eso del todo, pero algo de razón tienen. Para triunfar en un país, hay que ganarse a la gente y qué mejor manera que intentar integrarse de verdad. No solo ir a hacer las fotos bonitas y luego desaparecer. Y luego está el tema de las relaciones. Si lo de la italiana era real y ha acabado mal, pues eso siempre deja mala imagen. Se rumorea que ha sido él el que ha puesto punto final, y a lo mejor la chica está dolida y ha dicho algo, o a lo mejor su entorno ha empezado a verle con otros ojos. El caso es que parece que el aura de chico perfecto que tenía se ha desvanecido. Yo lo veo como una especie de estrellato que se les quema. Llegan, deslumbran un poco y luego la realidad les golpea. Can Yaman tenía todo para triunfar a lo grande en Europa, pero a lo mejor se ha confiado demasiado. Italia es un mercado importante, sí, pero también es un lugar donde la tradición y el respeto por los suyos pesan mucho. Y si a eso le sumamos que a lo mejor sus proyectos no han sido tan exitosos como él pensaba, pues normal que la gente se aleje. Esto me recuerda a otros casos de famosos que llegan a un país con toda la fanfarria y luego, poco a poco, se van diluyendo. No es nada personal, es la ley del espectáculo. Si no sigues ofreciendo lo que la gente quiere ver, o si das una imagen que no gusta, pues te dan de lado. Y la verdad, me da un poco de pena porque tenía potencial. Pero claro, esto es solo mi opinión, ¿eh? A lo mejor es una estrategia de marketing, quién sabe. A lo mejor todo esto es para que hablemos de él, para que se cree expectación y luego vuelva con más fuerza. Pero lo que está claro es que el idilio entre Can Yaman y una parte importante de Italia parece que ha llegado a su fin. O por lo menos a un punto de inflexión bastante importante. Ahora la pregunta es, ¿realmente se han alejado todos, o es solo un bache temporal? ¿Creéis que Can Yaman podrá recuperar su lugar en Italia, o esto marca el principio del fin de su proyección europea?